Cumpleaños, María, que los cumpla feliz. Pedro, 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 el mejor. Imagínate que estás sentada en la mesa de un restaurante, tu familia está contigo, hay risas, hay comida, hay sol, y de pronto alguien que estaba ahí ya no está. No hubo portazo, no hubo discusión, no hubo una despedida, solo fue al baño y nunca volvió. Eso es exactamente lo que le ocurrió a María Elcira Contreras Mella el 12 de mayo de 2024, un domingo, el Día de la Madre, en un restaurante en Limache, Chile, rodeada de 11 personas que la amaban, y desde ese mediodía nadie ha vuelto a verla. Quiero que antes de entender lo que pasó, conozcas a la mujer que desapareció, porque esta historia no empieza en un restaurante, empieza mucho antes, empieza en una cocina llena de olor a comida, en una tarde de tango, en una llamada de teléfono que duró apenas unos minutos y que nadie imaginó que sería la última. Su familia la llamaba Chira, tenía 86 años, pero si hubieras entrado a esa casa sin saber nada, probablemente no lo habrías adivinado. Chira no era el tipo de abuela que se queda quieta en un sillón esperando que el tiempo pase. Era todo lo contrario. Bailaba tango. Eso no es un detalle menor. Eso es una imagen. Una mujer de 86 años moviéndose al ritmo de Carlos Gardel, con una agilidad que desafiaba su propia edad. Su amor por Gardel no era una anécdota simpática para contar en una cena, era parte de quién era, una mente que seguía encendida, un cuerpo que aún se permitía bailar. Cada mañana, antes de que el día empezara de verdad, Chira se ponía frente a un vídeo de gimnasia y hacía ejercicios, siempre junto a su hija Miriam, como un ritual, como una rutina que daba forma a los días. Llevaba 18 años viviendo en esa casa, 18 años. Había visto crecer a los nietos, los había visto dar sus primeros pasos, entrar al colegio, hacerse grandes. No era una visita, era parte del tejido mismo de esa familia. Tenía una mejor amiga, Lucía, que la visitaba todas las semanas. Se sentaban a conversar sobre la naturaleza, sobre las flores autóctonas de la zona, sobre cosas pequeñas y hermosas. Chira recordaba cada detalle, advertía cuando una puerta de la casa se quedaba trabada, para que nadie se fuera a golpear. Notaba las cosas. Esa mañana del 12 de mayo, Chira recibió una llamada perdida de su hija María Estela. La devolvió. Le contó que ese día almorzaría con la familia para celebrar el Día de la Madre. Estaba contenta porque uno de sus nietos, Maximiliano, venía desde Santiago especialmente para el almuerzo. Antes de salir, se vistió con sus mejores galas, se puso sus joyas, se preparó como alguien que va a vivir un momento que vale la pena, y fue al restaurante con su familia, sin saber que ese mediodía iba a convertirse en el más largo de sus vidas. El restaurante se llamaba Fundo Las Tórtolas, un lugar con aspecto campestre, rodeado de 10 hectáreas de terreno, ubicado al final de un camino de tierra de 300 metros que empieza en un portón negro en la ruta F62, un sitio que en cualquier otro día hubiera sido solo eso, un lugar bonito para almorzar en familia. Llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde, primero Chira con sus hijos, después los nietos en autos distintos. En total, 11 personas. Una mesa larga, cubiertos, risas, el ruido propio de un domingo festivo. Ordenaron ceviche, vino y para Chira un jugo de frutilla. Era un mediodía normal. Chira estaba tranquila, conectada, participando de la conversación como siempre lo hacía. A las 3:09 de la tarde, Chira se levantó de la mesa. Dijo que iba al baño a lavarse las manos. En el camino se cruzó con algunas familiares que salían del baño. Les dijo algo simple, algo que cualquiera diría en ese momento. «No me esperen, voy al tiro».
Esas fueron sus últimas palabras registradas por alguien que la conocía. Lo que pasó después ocurrió en 4 minutos. 4 minutos que todavía hoy no tienen respuesta. El área de los baños del restaurante estaba conectada al salón por una puerta de madera. Una puerta con una falla mecánica que todos en el recinto conocían. Se quedaba trabada. Solo se podía abrir desde un lado. La nieta Carla lo sabía porque ella misma, minutos antes, había tenido que dar un rodeo por el exterior porque no pudo volver al salón por esa misma puerta. La hipótesis más humana, la más dolorosa, es también la más sencilla. Chira salió del baño. Intentó volver con su familia por esa puerta. No pudo abrirla. Estaba atrapada del lado equivocado. Y entonces, sola, en un lugar desconocido, buscó otra salida. Caminó hacia el exterior, hacia el estacionamiento. A las 3:13 de la tarde, una cámara de seguridad del recinto la captó caminando entre los autos, sola, pequeña, bajo el sol de la tarde de otoño en Limache. Era la última imagen que las cámaras registrarían de ella. A las 3:18 de la tarde, un hombre llamado Fernando Vera ingresaba al fundo en su automóvil. Se cruzó con Chira en el estacionamiento. Después declaró a la policía que la vio con la mirada fija y perdida. A las 3:20, la nuera Miriam se levantó de la mesa. Fue al baño. No encontró a nadie. Empezó a buscarla. No estaba en el baño. No estaba en los pasillos. No estaba en el salón. No estaba en ningún lugar visible del restaurante. El almuerzo del Día de la Madre se había convertido en 4 minutos en algo que ninguno de ellos podría explicar. Lo primero que hicieron fue buscarla ellos mismos. Salieron al estacionamiento, llamaron su nombre, recorrieron el perímetro del restaurante, preguntaron al personal. Nada. Llamaron a carabineros. La policía llegó 40 minutos después del primer aviso. 40 minutos. En ese tiempo nadie selló el recinto. Los clientes siguieron comiendo, los empleados siguieron circulando, las puertas de salida siguieron abiertas. Cuando la policía finalmente llegó, el restaurante ya era un espacio contaminado. Cualquier rastro que Chira hubiera dejado en pasillos, puertas o escaleras había sido borrado por el movimiento normal de decenas de personas que no sabían que estaban pisando una escena. Pero lo que más perturbó a la familia no fue la tardanza de la policía, fue el comportamiento del restaurante. La nieta Carla recordó después con amargura que cuando la familia pedía ayuda desesperada para revisar las cámaras de seguridad, la administradora los ignoró, que el personal parecía más preocupado por el funcionamiento del recinto que por encontrar a una mujer de 86 años que había desaparecido dentro de sus paredes. Y entonces vino la frase que la familia no pudo olvidar. La dueña del restaurante se acercó a la mesa y les dijo, con una frialdad que todavía duele cuando se recuerda: yo les recomiendo que coman, porque esta noche va a ser larga. La nieta lo contó en televisión, lo repitió varias veces, porque esa frase se quedó grabada en la memoria de todos ellos como un ejemplo de algo imposible de entender. ¿Cómo alguien puede ser tan distante cuando hay una familia destruida frente a sus ojos? Esa noche empezó la búsqueda formal. Los esfuerzos se concentraron primero en el canal Waddington, un canal de regadío que atraviesa el sector, porque era la zona de mayor riesgo para una adulta mayor caminando sola. El canal fue drenado, completamente vaciado, revisado metro a metro. No encontraron nada, ni una prenda, ni un zapato, ni una joya, nada. En 26 días de búsqueda activa, con la PDI, carabineros y voluntarios peinando los terrenos y quebradas que rodean el fundo, el resultado fue siempre el mismo: nada. Si este caso tuviera una imagen que lo resumiera todo, sería esta: una mujer pequeña, de contextura menudita, caminando entre autos estacionados bajo el sol de la tarde. Y después, nada. Esa imagen existe, está en las cámaras del recinto. Chira caminando hacia una zona de pendientes a las 3:13 de la tarde. Y después, negro.
La cámara que debía registrar los movimientos en esa área específica, la que apuntaba justo hacia donde ella se dirigía, tuvo una falla en el momento exacto en que Chira pasaba detrás de una palmera. Una falla técnica, en el minuto crítico, en la cámara crítica. El técnico de las cámaras que presta servicio al fundo declaró a la policía que ese dispositivo se iba a negro de forma intermitente. Una falla conocida, una falla que nadie había reparado y que ocurrió exactamente cuando más se necesitaba. Pero eso no fue lo peor. La familia solicitó las grabaciones completas del 12 y el 13 de mayo. 24 horas de cada día, todas las cámaras, todo lo que el sistema hubiera registrado esa noche, esa madrugada, el día siguiente, lo que la Brigada de Investigación Criminal encontró al peritar el sistema, fue algo que dejó sin palabras al abogado de la familia. Los archivos del 12 y 13 de mayo habían sido eliminados. No había falla técnica, no había problema de almacenamiento. Los videos habían sido borrados y el análisis técnico confirmó que no era posible recuperarlos. El abogado Juan Carlos Manríquez lo dijo en público sin rodeos. Esto da cuenta de una acción altamente sospechosa y muy grave. Lo que cabe preguntarse es quién los eliminó, por qué los eliminó, por orden de quién y qué mecanismo se utilizó para hacerlo de manera irrecuperable. Las grabaciones que podrían haber mostrado si alguien sacó a Chira del recinto, si algún vehículo salió con algo oculto esa noche, si hubo movimiento en las horas posteriores a su desaparición, borradas, para siempre. Hay detalles en este caso que parecen pequeños, cotidianos, casi irrelevantes, pero que cuando los juntas forman algo que no cuadra. El primero es el jugo de frutilla. Una garzona del restaurante declaró a la policía que durante el almuerzo Chira le había pedido repetidamente un jugo de frambuesa, no una vez, varias veces, con insistencia. El fiscal utilizó ese dato para reforzar la hipótesis de que la mujer podría haber estado desorientada ese día, que quizás su estado cognitivo no era tan estable como la familia creía. La familia lo rechazó. Dijeron que Chira simplemente era una mujer que sabía lo que quería, que pedir un jugo más de una vez no era una señal de confusión, que era simplemente sed. Pero la pregunta quedó flotando, y en este caso las preguntas que quedan flotando no se van fácilmente. El segundo detalle es más perturbador. Al día siguiente de la desaparición, el 13 de mayo, los trabajadores de una empresa de recolección de basura llamada Cosemar pasaron por el exterior del fundo a retirar las bolsas habituales y notaron algo raro. Las bolsas pesaban más de lo normal. Eso solo podría ser una coincidencia, podría explicarse de 1000 maneras distintas, pero hay algo más. Los recolectores reportaron haber encontrado joyas, un anillo y un colgante, fuera de las bolsas como si hubieran caído o como si alguien las hubiera dejado ahí. Joyas que, según la familia, podrían pertenecer a Chira. ¿Recuerdas que esa mañana, antes de salir, Chira se había puesto sus joyas, las mejores galas para un almuerzo especial? Los trabajadores declararon su disposición a testificar, pero lo hicieron pidiendo reserva de identidad. Y el tercer detalle es el más oscuro de todos. Cerca de 1 año y medio después de la desaparición, la PDI realizó un peritaje en la cabaña del cuidador del fundo, Jacinto Ayala, una construcción ubicada a 160 metros del restaurante, una cabaña que no había sido revisada desde el primer día. En el mesón de madera de la cocina encontraron sangre humana. La cantidad era pequeña. El análisis genético no logró extraer suficiente material para establecer una huella de ADN. Pero la sangre estaba ahí, en una cabaña que durante meses nadie consideró relevante revisar. Si hay algo que en este caso genera una indignación que no pasa, es el comportamiento de las instituciones que debían encontrar a Chira. Porque lo que la familia vivió no fue solo la desaparición de una mujer que amaban, fue también sentirse completamente sola frente a un sistema que fallaba una y otra vez.
El primer gran error fue el tiempo de respuesta. Carabineros llegó 40 minutos después de la primera llamada. 40 minutos en los que nadie cerró el perímetro del fundo, nadie detuvo a los vehículos que querían salir, nadie preservó la escena. El segundo error fue la prioridad investigativa. Desde el inicio, la hipótesis oficial apuntó al accidente, que Chira había caminado hasta el canal Waddington y caído. Meses de investigación concentrados en esa dirección. El canal fue drenado, revisado, y no apareció ni un solo objeto que pudiera pertenecer a ella, ni un botón. El tercer error es el que más duele. 2 funcionarios de la PDI, los detectives que debían custodiar la evidencia de este caso, fueron imputados por irregularidades en la cadena de custodia, la cual su acusación fue grave. Habrían entregado registros audiovisuales incompletos o manipulados a la Fiscalía. Mientras la familia exigía las 24 horas de grabación de todas las cámaras, solo recibieron fragmentos que no cubrían los movimientos nocturnos del fundo. Policías investigando un caso de desaparición, imputados por ocultar evidencia del mismo caso. Y mientras todo eso ocurría, la familia seguía buscando, seguía apareciendo en televisión, seguía poniendo carteles, seguía pagando abogados y peritos privados con su propio dinero para hacer el trabajo que el Estado no hacía. En septiembre de 2024, la investigación fue declarada secreta. Por 80 días, la familia no tuvo acceso a ningún antecedente del expediente, y en ese periodo, se supo después, los teléfonos de varios familiares cercanos a Chira habían sido intervenidos. Uno de sus hijos figuraba como sospechoso. La familia que buscaba a Chira fue convertida durante un tiempo en sujeto de investigación. Cuando la reserva se levantó, a finales de noviembre, Carla Hernández tuvo acceso a la carpeta por primera vez. Lo que dijo después quedó grabado en sus redes sociales. Cada vez estoy más segura de que a mi abuela la mataron. Es aterrador decirlo. Sin embargo, es lo más probable. No podría haber salido del lugar por sus propios medios, menos en solo 5 minutos. 2 años después, las hipótesis siguen siendo hipótesis. La oficial sigue siendo la desorientación. Que Chira sufrió un episodio cognitivo, caminó sola por el terreno accidentado del fundo y murió en algún punto que la búsqueda no ha podido alcanzar. La Fiscalía señaló que existen antecedentes médicos que respaldan esa línea. La familia los rechazó. Dijeron que Chira tenía artrosis en las rodillas y le tenía miedo al agua, que no era posible que hubiera caminado terreno en cuesta de manera espontánea, que eso simplemente no era ella. La segunda hipótesis es la que la familia ha sostenido desde el principio: intervención de terceros, que alguien dentro o cerca del recinto tuvo algo que ver con su desaparición. Esta teoría tiene varios elementos que la alimentan. Está el peso inusual de las bolsas de basura, las joyas encontradas fuera de ellas, la sangre en la cabaña del cuidador, los videos borrados, la cámara que se fue a negro justo cuando Chira pasó detrás de la palmera. Y también está el testimonio de una mujer que declaró haber visto ese mismo día una pelea violenta dentro de una camioneta detenida en los alrededores del fundo. Ese testimonio generó el acceso a nuevos registros que, según las coberturas periodísticas, confirmarían esa versión. Pero nada ha sido resuelto. La tercera hipótesis es la más perturbadora y la que la familia introdujo meses después de la desaparición, en un momento de desesperación mezclada con raciocinio. ¿Y si se equivocaron de abuela? Que el objetivo no era Chira, que alguien planeó algo para otra persona en ese restaurante ese día, en ese almuerzo del Día de la Madre, y que Chira estuvo en el lugar equivocado, que cuando se dieron cuenta del error ya era demasiado tarde. Me da miedo que la hayan llevado a otro lado y allá la hayan soltado, dijo la nieta Carla en televisión. Y luego está algo que nadie ha podido revisar todavía. A 500 metros del fundo Las Tórtolas hay una entrada a una red de túneles subterráneos descubiertos en 2016.
túneles históricos que se originan en la casa Eastman, una casona de los años 20 ubicada a menos de 1 kilómetro del restaurante. Esa red mide aproximadamente 16 kilómetros. Tiene 1,60 m de alto y 1 metro de ancho. Atraviesa parte de la comuna de Limache. La familia solicitó que se revisaran, que se mapearan, que se enviara a alguien a explorar lo que hay adentro. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Y también está el embalse Los Leones, a 1 kilómetro de distancia, un área rodeada de vegetación con espinas, cercas de madera y mallas de fierro. El informe policial lo dice sin rodeos. No fue posible ingresar. Un lugar que podría contener respuestas y que, a 2 años de la desaparición de Chira, nadie ha podido inspeccionar de manera exhaustiva. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre claro. No es el duelo. El duelo supone saber. Supone haber llegado a un final, por más devastador que sea. Esto es otra cosa. Es esperar sin saber si hay que esperar. Es buscar sin saber si hay algo que encontrar. Es celebrar un cumpleaños y no saber si esa persona sigue en este mundo o no. Es tener nietos que preguntan por qué la bisabuela no vuelve del almuerzo y no tener respuesta. La hermana de Chira, Marcela, describió lo que vivía como una agonía tremenda. Esa palabra, agonía, no es una exageración. Es la única que describe lo que significa perder a alguien y no poder cerrar nada. La nuera Miriam dijo que se sentían mal, muy mal, angustiados, desesperados, frustrados y que se sentían súper solos. Solos frente a un caso que no termina de abrirse. Solos frente a una institución que tardó 40 minutos en llegar, que no preservó la escena, que concentró meses de investigación en un canal vacío, que imputó a sus propios funcionarios por manipular evidencia, que los convirtió a ellos mismos en sospechosos durante un tiempo. Solos con su dinero y sus abogados privados haciendo el trabajo que otros no hicieron. 1 año después de la desaparición, la familia organizó una misa. No era para despedirse, era para reunir fuerzas. No podemos hacer un cierre de nada hasta que no sepamos qué pasó, dijo Carla. Era para pedir las respuestas que tienen que llegar, para pedir que ella esté bien, sea en esta tierra o no. Sea en esta tierra o no. Esa frase lo dice todo. Es la forma en que una familia aprende a vivir en la incertidumbre cuando no queda más remedio. A 2 años del 12 de mayo de 2024, el paradero de María Elcira Contreras Mella sigue siendo desconocido. No hay un cuerpo, no hay una prenda, no hay una confesión, no hay un sospechoso formalizado. Hay diligencias que llegaron 2 años tarde, hay evidencia borrada que nunca podrá recuperarse, hay lugares que nadie ha podido entrar y hay una familia que sigue esperando. Sobre la mesa del restaurante Fundo Las Tórtolas, ese 12 de mayo, quedó un vaso de jugo de frutilla a medio terminar y un plato de ceviche que nadie volvió a tocar. Esos son los últimos objetos que pertenecieron al mediodía de Chira. Un vaso, un plato y una silla vacía que nadie pudo explicar. Mientras no haya una respuesta, ella seguirá caminando en ese registro de video, pasando detrás de esa palmera, desapareciendo del cuadro, y la familia seguirá esperando que alguien en algún momento les diga qué ocurrió del otro lado. Si te interesa seguir escuchando historias reales que todavía no tienen respuesta, que todavía duelen, que todavía buscan justicia, este canal existe por eso, por las personas que merecen ser recordadas, por las familias que merecen ser escuchadas y por todos los que creemos que la verdad, aunque tarde, tiene que llegar. Ojalá nunca tengas que vivir algo así.